¿Cuánto es? Cuando la PSP vino. No, porque es para un amigo y te lo transfiere él. Bueno, dale, ya te digo. 289. 379. El economista callejero. Buenas tardes, audiencia. Estamos en una nueva edición de El economista callejero. Hoy me acompañan Néstor Grajales y Henry Tejera en un programa que pienso que va a ser muy nutricio porque tenemos varias cosas para conversar y bueno, queremos que la audiencia podamos informar a la audiencia de las cosas que están dando vueltas en el mundo de la economía, en la caminata por la ciudad, y que uno no tiene respuestas o que hay incógnitas abiertas. Hoy nos va a acompañar en este programa un experto sobre el asunto, que es un economista, compañero y amigo Ramón Pampín, que va a estar hoy con nosotros, también hablando de las cosas que pasan en el mundo, en el planeta, digamos, económico uruguayo, pero también lo que se comenta por allí de el presupuesto, que ojo, que recién ahora se ha abierto y recién ahora se conoce qué puede pasar. Exacto. Bienvenidos a los oyentes. Heraclio, buenas tardes. Henry, buenas tardes. Un gusto como siempre estar acá los lunes en El Economista Callejero. El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de presupuesto que va a ser considerado por el Parlamento, ¿no? En primera instancia por la Cámara de Representantes, y bueno, esto abre una discusión que seguramente va a llevar su tiempo, que va a tener sus vaivenes, sus idas y venidas. Ya se está especulando mucho con si va a haber apoyo o no va a haber apoyo suficiente a nivel parlamentario para que el presupuesto se pueda aprobar. Da la impresión que la estrategia del Poder Ejecutivo, del gobierno de Orsi, es, digamos que no llevar a la cancha de de los partidos políticos propiamente el tema, ni siquiera a nivel parlamentario en primera instancia. Yo creo que está jugando muchas cartas con el apoyo que se pueda conseguir a nivel de los grupos distintos grupos y agrupaciones que los intendentes lideran. No olvidemos que la mayoría en términos de intendencias, en términos de departamentos, están regidos por intendentes de la oposición, no del Frente Amplio que tiene el gobierno nacional. En ese sentido, como las intendencias también responden, digamos, al presupuesto que el gobierno central les puede dar, hay una estrategia ahí del gobierno para negociar con los intendentes también, con la complicidad, digamos, entre comillas, de los intendentes, ¿no, Heraclio? Sí. Este programa también, en este contexto que Néstor estaba haciendo, digamos, una sinopsis del problema, del planteo, de la incógnita que la economía nos ofrece, permite ya hacer algunas lecturas porque se avisoran con algunas,
digamos, que se visualizan la posibilidad de despejar algunas incógnitas sobre la economía y el devenir de los próximos años. No se olviden que el tener presupuesto afecta no 1, sino 5 años. Afecta a una gestión, ¿verdad? Y tenemos la compañía de un buen amigo, un experto en temas de economía, un economista, Ramón Pampín, que hemos compartido espacios en la prensa escrita, y también hemos compartido en el desarrollo, digamos, de la economía, del análisis económico en gobiernos departamentales. En fin, hemos tenido una buena e intensa amistad intelectual. Y hoy tenemos a Ramón en el aire, nos acompaña hoy aquí. ¿Estás por allí, Ramón? Sí, Heraclio, con todo gusto, y también siendo siempre orgulloso de la amistad que tengo contigo. Bueno, muchas gracias. Igualmente es así, Ramón. En mutua admiración. Ramón, yo en algún momento cuando conversé originalmente el tema te he planteado la posibilidad de que nos dieras tu impresión, primero macroeconómica. Pareciera que el gobierno, el único, digamos, gran acertón que tiene en cuanto en materia de gestión es la del ministro Gabriel Odone, porque es el ministro, digamos, que hasta ahora ha establecido con más seriedad todos los planteos sin retroceso alguno. ¿Cómo ves tú el manejo macroeconómico del país y, bueno, qué se visora desde tu perspectiva hacia adelante en materia de macro justamente? Bueno, Uruguay en ese sentido, a través de los diferentes ministerios de economía, siempre transita por el medio de la calle, ¿no? Entonces, en ese sentido, en general son buenas noticias en las diferentes administraciones económicas. Dar bastante previsibilidad, tener gente sensata en las sedes, en la sede ahí en la calle Colonia y Paraguay, si mal no recuerdo. Hay un logro interesante en lo que se llama la reforma esta de desempapelamiento, que creo que seguramente viste, Heraclio, que se presentó ayer el presupuesto, y bueno, sí, no da el tiempo para leer todo, pero entiendo que ahí mismo tiene que haber algunas medidas de esto que te mencionaba, de desempapelar la economía y de poder facilitar algunos trámites de comercio exterior, y que apuntan en muchos casos a pymes, de poder facilitar ese tipo de trámites que a veces son muy burocráticos y que en general son costo cero el eliminarnos, ¿no? Costos muertos en realidad, ¿no? Pesos. Bueno, sí, de piedra. En realidad, sí, es decir, sí, eliminarlos son costo cero, pero que en realidad siempre implican muchos costos para las empresas, porque tenés que afectar recursos para llenar un formulario, tenés que afectar tiempo para esperar que esos formularios tengan y viajen adentro de un estado que en general siempre es muy grande y te requiere a veces trámites que no tienen mucho sentido. Entonces ahí yo creo que ahí hay un acierto bastante interesante y bastante bueno. Respecto a lo que vos decías, y bueno, justamente la evaluación es esa, la de pocas sorpresas. Incluso en la primera lectura que hay del presupuesto, verás que entre comillas peca por corto o por ser poco expansivo, y ves que en definitiva plantea atenerse a ciertas restricciones fiscales, ¿no? También decir que, Heraclio, que
que todos tendemos en este Uruguay tan proclive, y porque es así, porque es la historia de este país, a creer en la incidencia del Estado, que en realidad el ritmo de crecimiento de la economía lo marca el sector privado, ¿no? Entonces, es decir, las empresas, si bien obviamente, como hablamos, ¿no? Es decir, el empapelamiento, el ritmo muchas veces de la sobreregulación hace que el crecimiento se frene, pero en definitiva el ritmo de crecimiento lo marcan las empresas, el sector privado, y no el sector público, no lo marca. Es decir, no crecemos ni porque el Parlamento tenga mayor o menor actividad, ni porque nada, más allá de que obviamente tenemos empresas públicas grandes, quizás son las empresas más grandes del país en cuanto a facturación, pero siempre hay que tener claro que el que mueve la economía es el sector privado, son las empresas, son los trabajadores, y ahí lo mejor es que el sector público lo que haga es ponga reglas de juego claras, y sea, más eficiente, muchas veces claro. peque de no meterse que de meterse. Si hago un paréntesis comentando sobre ese punto, tú sabes que me llamó la atención poderosamente, en forma positiva, cuando tomé noticia de este tema del desempapelamiento, que lo dijo en algún momento Odone. Dije, bueno, esto desde el gobierno de Luis Alberto Lacalle, década del 90, al principio del 90, esto no sucedía. Que creo que es un dato que lo haga, que tome la iniciativa de esta naturaleza un gobierno del Frente Amplio, que se supone que es intervencionista, regulatorio, etcétera, etcétera. Me parece que es una noticia que tiene, no solamente es una noticia, digamos, vinculada a un presupuesto o a una normativa que afecte lo económico en 5 años, sino que de alguna manera toca lo filosófico de pensar la actividad económica. Me parece que me pareció interesante como dato, como reflexión, ¿no? Sí, claro. Es decir, tú fíjate que están eliminando una tasa que está asociada a un impuesto asociado a una tasa portuaria de un organismo que dejó de existir hace muchísimo tiempo, y que lo único que hacía la ANP era retenerla para luego derivarla a rentas generales, Claro, por ejemplo. claro. No me recuerdo bien creo que es ANSE el organismo. Y bueno, en definitiva, imagínate las rigideces de un Estado que pone tasas y nunca las llega a eliminar, al punto que esa tasa correspondía a un organismo que ya no existe más, y que aún así ANP la retenía, y esa plata iba a rentas generales, y eso eran 9 millones de dólares, si mal no recuerdo, que está en el balance de ANP creo que el último balance, no me acuerdo si el último presentado 2024 2023, pero así es como el Estado va horadando la micro de las empresas, es decir, Claro. 9 millones de aquí, tanto poquito de acá. Entonces ahí es como muchas veces se va horadando al sector privado, ¿no? Y así como te señalaba que notaba una especie de espíritu liberal, por decirlo de alguna manera, en el desempapelamiento, si esto se puede llamar liberal, ¿no? Es una forma capaz que anecdótica de llamarlo así. Lo que sí ha tomado un cariz casi de talante liberal es el debate de estos días, que ha tomado mucho cuerpo, que es el famoso impuesto Temu. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, lo que pasa es que ahí, de vuelta, ahí no yo ahí soy pro consumidor, ¿no? Yo creo que cuando el consumidor tiene la posibilidad de acceder a bienes más baratos, creo que no hay que impedirlo, ¿no? Pero creo que seguramente cuando estás sentado en alguna silla de policy maker o de hacedor de política, seguramente tenés una mirada más general, tenés grupo de presión, y
seguramente contemplás más situaciones, pero me parece que la última mirada, o vamos a decir, la mirada que debe primar en un hacedor de política es que el interés general siempre debe primar sobre los intereses particulares, ¿no? Claro, no, pero esa es mi visión. en particular cuando además, porque, a ver, el efecto Temu habla de un tema puntual que tiene de pronto el comercio local, pero también habla de una modalidad comercial que vino para quedarse y tiene que ver con las nuevas formas de venta. Es decir, ahora se vende por el celular, y se vende por el celular a nivel internacional y a nivel local. Entonces, de alguna manera, el efecto Temu habla del presente, pero también habla del futuro, que es una tendencia que me parece que no tiene retorno. Esta forma de vender va a afectar de aquí en más a la sociedad entera. Sí, sin duda. Lo que pasa es que en el caso Temu en particular creo que tenés condiciones muy particulares, Sí, claro, muy claro, específicas en ese caso. claro. Creo que el e-commerce y quizás todo el resto quizás va por otro carril, pero como te digo, yo en eso soy un ferviente defensor de la libertad, de lo que en nuestra jerga se llama el excedente del consumidor, ¿no? Que el último beneficiario sea el consumidor, y en ese sentido defiendo mucho eso, pero entiendo que muchas veces cuando uno cambia de silla y se sienta en responsabilidades donde tiene que compatibilizar diferentes intereses, tiene que llegar a equilibrios un poco más sofisticados, pero creo que igual, más allá de los equilibrios sofisticados, siempre tiene que primar el interés general. Eso creo que tiene que ser como un dogma de economía. No sé, o de un gobierno y de un economista que esté haciendo política. Heraclio, con tu permiso y con el permiso del invitado, yo quiero hacer algún aporte con respecto al tema de Temu. Nosotros hemos hablado ya de este tema en algún programa pasado. Más allá del lado del cual nos pongamos los distintos actores, ¿sí?, de la realidad. Como decía nuestro invitado, y yo también comparto esa visión, estar del lado del consumidor, yo diría estar del lado de la gente, ¿sí?, del bienestar y de la felicidad de la gente que puede disfrutar de comprar una cosa más barata, ¿no? Pero despojándonos de eso, que puede hasta tener un talante, si se quiere, de fondo ideológico, ¿no? Pensemos en el espíritu o en la intención o en la supuesta buena intención que hay atrás de esto, ¿no? Que es la de proteger el comercio o la industria nacional. Con esta medida, ¿se logra eso? Yo tengo la impresión de que no. Yo tengo la impresión de que cuando arrancó esto teníamos un grupo descontento, que era el grupo de las cámaras industriales y comerciales, y ahora yo creo que estamos peor, porque tenemos más gente descontenta. Tenemos el consumidor que le van a cobrar el impuesto, y las cámaras industriales y comerciales siguen igual de descontentas porque entienden que la solución no es la que correcta, no es la que se le dio. A mí me parece, y acá volvemos otra vez al talante cuasi ideológico, que poner más impuestos no es la solución para el problema que plantean las cámaras. No sé qué opina y me gustaría saber qué opina nuestro invitado al respecto, ¿no? Son fuerzas muy disímiles, ¿no? Es decir, por eso digo que el caso Temu es un caso muy particular, ¿no? Donde da la sensación de que son productos que entran con un diferencial de precios exorbitante que digamos que
ahí me excede un poco la categorización técnica, pero en otros ámbitos de la economía se llama dumping, ¿no? Claro, Da la sensación como que hubiera una competencia desleal tal que fuera imposible ya poder pararlo de formas tradicionales. No, sinceramente, no sé qué se prevé con este primer intento de querer pararlo. Claro. Tampoco tengo muy claro cuál es la canalización de la gente que está trayéndolo, para qué motivo, si lo trae para comercializar, es decir, si lo que lo están trayendo son microempresarios y lo comercializan poniéndole un margen de ganancia, o lo están trayendo para el consumo final, aún así lo están sustituyendo una compra que podrían hacerla acá y listo. Mucha gente está hablando de que son compras que no tienen mucho sentido, por lo que les digo, por el precio exorbitantemente insignificante. Es una dinámica que no termino de entender, pero sí que le está haciendo daño al comercio interno, y que vuelvo a lo que tú decías, llegado en la situación donde uno tiene que contemplar los diferentes intereses, es lógico entender la preocupación del comercio local. Es decir, no creo que no se tenga que escuchar a todas las partes, simplemente que siempre es el interés general que el que creo que debe primar. Pero los problemas cuando uno hace política económica, creo que obviamente no son sencillos, ¿no? Es decir, siempre hay ganadores y hay perdedores. Es decir, cuando uno hace política económica, no todos son ganadores. Hay ganadores y hay perdedores. En economía la sábana es corta siempre, ¿no? Por definición. Bueno, sí, claro. Es decir, administrás un recurso escaso y tenés objetivos múltiples. Exacto. Y no siempre todos tenemos los incentivos alineados. Es decir, Claro. Tu incentivo puede estar contrapuesto al mío. El ejemplo claro es el tipo de cambio. El tipo de cambio alto beneficia al exportador y perjudica al importador, por ejemplo. Entonces, cuando yo hago lobby para que el tipo de cambio esté en una cifra determinada, bueno, si yo soy exportador lo quiero en un nivel, y si tú sos importador lo querrás en el nivel totalmente opuesto, por ejemplo. Claro. Y si sos consumidor, lo querrás en un nivel que te sirva Claro, al bolsillo. como el importador, Claro. por ejemplo. Y si tenés deudas Entonces, en ¿qué dólares, haces? ni te digo. Exacto, claro, por ejemplo, sí, obvio. Entonces ¿qué haces? Como si sos no sé, autoridad de gobierno, ¿qué haces? Le haces caso al exportador, al importador, al consumidor. Es complejo eso. Claro. Estimado Ramón, bueno, muchas gracias por tu participación. Ha sido esclarecedor y deja desafíos sobre la mesa. No sé si fui esclarecedor, pero nada, un gusto estar en contacto contigo, sí, Horacio, sí, y con tu no, compañero. y la idea es que en algún momento también retornes otra vuelta a este micrófono, porque realmente ha sido didáctico tu exposición. Estimado amigo, muchas gracias por todo. A la orden, como siempre, querido amigo Heraclio. Bueno, estuvimos hablando con el economista Ramón Pampín, que ha hablado sobre temas de macroeconomía y bueno, Complicado, todo y complicado. dos temitas que han sido que son bien urticantes en estos días. Sí. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios all inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios.
desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios all inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Seguimos recorriendo la ciudad en una nueva edición de El Economista Callejero, y ahora tenemos el gusto de recibir a Ricardo Sclavi, que siempre nos acompaña con sus temas de turismo. Hoy ha hablado algo de asuntos del litoral. Ajá. Desde el litoral. ¿Estás por allá, Ricardo? Por el litoral, exactamente. Bueno, buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes ahí en el estudio? Todo bien. Vos sabés que vi un mensaje tuyo que me dejaste. Vi el mensaje, que es de audio, pero no lo escuché. Porque ya nos metíamos acá adentro. Bien. Después te escucho. No, y ya tiene el mensaje tuyo de audio, lo tiene la consola, así que lo tiene Javier, así que cuando vos indiques te puede dar pase a la nota esa que hiciste y que pasaste por audio. Todo tuyo el micrófono. Exacto. Hablamos en la mañana de hoy con el director de turismo de la Intendencia de Paysandú, con Diego Torres, a quien le preguntamos acerca de varias cosas del tema turístico en el departamento, pero básicamente en qué estaban, qué incentivos, en qué estaban los complejos termales que tiene la Intendencia en Paysandú, y fue que nos contestó esto que viene. Bien, con los destinos termales estamos trabajando muy bien. Termas de Guavillú ha tenido grandes inversiones en los últimos años, y hoy somos competitivos a nivel nacional e internacional porque las instalaciones mejoraron mucho con las piscinas, con la bomba calor, todas las piscinas de agua caliente. Tenemos espejos de agua suficiente para soportar gran cantidad de personas, con más de 800 camas para ofrecer en capacidad. Hay 4 restaurantes activos, algunos en baja temporada bajan un poco la cantidad de servicios que ofrecen, pero en los 4 siempre alguna alternativa para almorzar, cenar, encontramos, desayunar también. Termas de Almirón, en cuanto estamos en pleno proceso en la instalación de la bomba de calor, que va a hacernos ser más competitivos a nivel de todo el año, no solo para el verano, que es la gran zafra de los complejos termales de Paysandú. A diferencia de Salto, a no ser los parques acuáticos en Salto, tenemos nuestra gran zafra en las vacaciones de verano, porque tenemos alternativas de espejos de agua que no son tan calientes, entonces la gente las elige por igual. ¿Algún otro atractivo algún plus que le ponga la Intendencia a los centros termales en algún periodo? ¿Cuáles son para cada una de las termas? 2 cosas con los centros termales. Una es el sumar actividades dentro, festivales, eventos musicales adentro, actividades que tienen que ver como por ejemplo con para niños, circo, arte club, para que vayan y tengan una agenda movida en termas. Y por otro lado es
el anexo a los sitios de interés próximos a los complejos termales. Nosotros queremos hacer énfasis así. Nosotros, al ver la página del Observatorio Turístico Inteligente del Ministerio de Turismo, podemos ver que Paysandú Ciudad es el destino más elegido por los visitantes, cosa que no es rara porque, bueno, eventos como la Semana de Cerveza nuclea mucha gente y en el año te queda como un destino, el destino más visitado. Pero en segundo lugar, en el Ministerio lo tiene a Montes del Queguay, la reserva, el área protegida más grande del país, por encima de Termas de Guayllú y Termas de Almirón. Entonces, entendemos a Paysandú como un destino termal, ni hablar que sí, pero no podemos descuidar otros sitios de interés que tienen de gran atractor de gente, como puede ser la Meseta. Entiendo que la Meseta tiene un gran evento que es el encuentro con el Patriarca, pero hay que brindarle las instalaciones para que sea atractivo ir en cualquier época del año. Montes del Queguay, seguir contribuyendo con las instalaciones del sendero accesible, que ahí está, el sendero interpretativo de avistamiento de aves y demás. Y después otros que van naciendo a medida que la afluencia de público mejora, como puede ser el camino a Tetucura, que va hasta Salsipuedes, con operadores que te reciben, te ofrecen la merienda, el circuito guiado. Eso hay como una promoción ahora en estos días. ¿Tú en qué fecha es? Bueno, el camino a Tetucura existe hace 2 años, quizás que se empezó a consolidar hace 1 año. Nosotros apoyamos mucho a la oficina de turismo, son mujeres emprendedoras que reciben turistas de todos lados, la verdad, le está yendo muy bien, es un diferencial, mujeres que eran amas de casa hoy son operadoras turísticas, recibiendo gente, dándole de comer, haciendo circuitos guiados, y es un caminatura, una especie de sendero a los Santiago de Compostela, en un recorrido de 76 kilómetros, que la gente a veces elige hacerlo en el día o hacerlo en 2 o 3 noches, quedándose en cada uno de estos pueblos hasta llegar a Salsipuedes. ¿Y a la vuelta en qué se viene? A la vuelta hay vecinos que ofrecen el traslado para Guichón y a veces eligen irse hasta Ruta 5 para tomar el ómnibus y entonces salen por Ruta 5, porque de Salsipuedes hasta la Ruta 5 hay 20, 30 kilómetros, 26, 27 son, que queda cercano. A veces los caminos en esa zona, que ya es departamento de Tacuarembó, necesitan un mejoramiento a veces, pero bueno, aún así hay salida y hay gente que elige ir a hacer ese recorrido por ahí. Y si no, tienen ómnibus de Salsipuedes a Guichón, no con tanta frecuencia como nos gustaría, pero uno por día tienen. En la ciudad de Paysandú hay un nuevo centro en el centro de la ciudad, en la Plaza Constitución. ¿Cómo está funcionando? El Centro de Interpretación de la Defensa actualmente comienza mañana, de hecho, a funcionar el horario de la tarde, de lunes a viernes, hay 5 turnos. Que bueno, ya tenemos reserva de varias escuelas que van a hacer el recorrido, pero a nivel de los turistas que andan en la ciudad también lo van a poder hacer. Desde las vacaciones de septiembre estamos trabajando para que también contemos con los técnicos los fines de semana para que en las vacaciones no se pierdan la posibilidad de los fines de semana de hacer el recorrido, que la verdad que es muy lindo en esta mixtura que tiene que ver con el camino de la defensa, el camino de Leandro Gómez, que algunas agencias y guías lo ofrecen, y termina ahí con la frutillita de la torta, que es el Centro de Interpretación de la Defensa. Bueno, ¿algo más que nos quieras decir para Radio Fénix, para el economista callejero? Bueno, estamos trabajando con una consultoría del turismo minero, de 2000, Hetsui se llama la empresa, que hicieron el turismo minero en Minas de Corrales. Hoy nos están haciendo una consultoría nosotros para crear una mesa de trabajo territorial en turismo rural que une toda la Ruta 90, con énfasis en la Ruta 90, porque quizás es de los operadores que más consolidados están. Entonces hay operadores Paysandú, de Esperanza, de Piedras Coloradas con la Ruta del Hongo, del complejo de Termas de Almirón, los grupos de guía de Montes del Queguay, las mujeres emprendedoras del Camino de Tetucura, y eso nuclea y hace una mesa de trabajo que siempre es bueno cuando hay gente de las fuerzas vivas que se preocupa y piensa en turismo. Bueno, te agradecemos estas apreciaciones para Radio Fénix. Muchas gracias Ricardo por el espacio. Bueno, esto era lo que nos decía Diego en la mañana de hoy, y tenemos algo más para comentar de cosas que suceden tanto en Uruguay como fuera de fronteras. Hace poco hablamos de que había un campeonato para participar en el Mundial de Tango
en Buenos Aires. Bueno, una sanducera, Tiziana Silva, está dentro de las finalistas que baila hoy, 18 parejas finalistas, y Tiziana Silva baila junto con un argentino, con Jorge Calabrigo, y en la competencia que es tango escenario. Eso es un plus para Uruguay. Después tenemos, mismo acá en Paysandú, el Ministerio de Turismo está haciendo un registro de operadores que se hace el cuarto viernes de cada mes sin agenda previa en la parte de la oficina de turismo. Y quizás la entrevista que le hicimos, que con lo que hablamos con Diego, él hablaba de una bomba de calor para las termas de Almirón. ¿Qué pasó? Luego de la pandemia se agrandó una de las piscinas y al agrandarse el agua se enfría más rápido, entonces en invierno el agua al aire libre no está tan caliente, entonces se está por poner esa bomba de calor para mantener el calor de las termas a los 37 grados aproximadamente, y actualmente por la pérdida que tenía estaba cerca de los 30, 31 y no era tanto. Bien, tenemos este fin de semana, ahora el viernes y sábado, en San José de Mayo, la cuarta fiesta nacional de la pizza. Se realiza en la Plaza Arriaga. Después el 6 y el 7 tenemos actividades en Tacuarembó, en la Quebrada del Norte, 2 cerros y una luna. Se hace una ida para ver la luna en las quebradas del norte, con salidas de Tacuarembó. Bueno, ya habíamos hablado de el Expo Café, habíamos dado los datos en el centro de evento del Latus, el día del 6 y el 7 de este mes. Y después nos vamos al 13 y el 14, la Fiesta Nacional de la Agricultura en las cercanías de Carmelo, ruta 21, kilómetro 258. Eso sería lo que tenemos agendado para hoy. ¿Algo más por ahí? Bueno, Ricardo, ha sido un menú bien nutrido, realmente te hicimos trabajar, che. Igual me quedé con un tema de los chasques, pero lo dejamos para otro día. Ah, bien, sí. Sí, cómo no. Que además es algo digamos, está bueno y tiene una linda onda histórica historicista, claro, que está bueno, ¿no? Claro. Bueno, bueno, voy a buscar más datos de la posta del Chuy, que justamente no está en el Chuy, está cerca de Melo. Está a 16 kilómetros de Melo, un lugar donde justamente llegaban los chasques o los chasquihuasi. Bueno, les dejo el tema de la posta del chasque y ustedes siguen. Perfecto. Con Hábitat, como siempre. Bueno, muy amable, Ricardo, gracias por tu participación. Nos vemos el lunes que viene. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios all inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios all inclusive en Uruguay.
Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y llegamos al último bloque de esta edición del Economista Callejero. Don Néstor, ¿usted sabía que Habitat tiene un nuevo servicio? Bueno, yo lo intuí desde el momento que Ricardo nos habló de los chasques, y bueno, me imaginaba que venía por el lado de los lockers Habitat, ¿no? Exactamente. El Habitat abrió un servicio para el público que funciona en 100 locales en todo el país, donde uno puede dejar y recibir correspondencia, pequeños paquetes. Un servicio realmente... Y demoran menos que los chasques que andaban a caballo, ¿no? Sin duda alguna. Van más rápido, ¿no? Sin duda alguna. Y hablando de chasques, ahora tenemos lo que hoy nos trajo nuestro amigo Henry, es que no es un chasque precisamente, pero tiene que ver sí con la divulgación de la comunicación digital. Uh-huh. Justamente esta semana he estado leyendo muchísimo, ¿no? Encontré un material sobre Corea del Norte, uno de los países más misteriosos que hay hoy en el planeta. Y hoy Henry nos va a hablar del ejército digital de Corea del Norte. Así que, bueno, el micrófono es todo suyo, estimado amigo. Muchas gracias, Heraclio. Es correcto, en el año 2014, Sony, la productora de Sony que se dedica a producir series y películas, sufrió un ciberataque. Alguien hackeó la productora, lograron ingresar a los servidores y filtrar películas inéditas que todavía no habían sido estrenadas. Uh-huh. Ahí está. Correos y algunos datos más confidenciales. ¿Qué pasó? A Kim Jong-un, el líder norcoreano, no le gustó una película que estaban por sacar. Esta película se llama La Entrevista y básicamente es una comedia que trata sobre un complot contra Kim Jong-un, donde por eso no le gustó. Dos espías estadounidenses van a Corea del Norte y lo dejan un poquito en ridículo a Kim Jong-un. No le gustó, y ¿qué hizo? Mandó a su ejército digital. Porque no solo son cibercriminales, son cibersoldados. Este grupo, que se conoce con varios nombres, el más común es el grupo Lazarus, también se lo conoce como APT-38 o la Cobra Escondida, un nombre fabuloso para un grupo de cibercriminales. Son una rama del ejército que pertenece a la inteligencia militar de la República de Corea del Norte. Corea del Norte tiene lo que pasaba en la Unión Soviética, que se conocían como las juventudes comunistas, uh-huh, donde si un niño o niña se destacaba en algún área, era desde pequeño entrenado, casi de forma perpetua de por vida, a hacer eso en que se destacaba. Por ejemplo, era bueno en matemáticas, va a ser matemático, lo vamos a formar ahí, ajedrez, deportes, etcétera. Corea del Norte actualmente tiene una división en donde aquellos que se destacan en matemáticas, en informática, los entrenan para ser cibercriminales. Estados Unidos y otras agencias extranjeras, como en Inglaterra también, desde el 2007 viene rastreando las actividades de este grupo criminal. Oficialmente está considerado como un grupo terrorista cibercriminal, y función de eso es que determinan la forma en que van a actuar frente a estos ataques. Por ejemplo,
ellos hablan que las motivaciones no son solo económicas, porque uno de los objetivos que tienen este grupo de ciberdelincuentes son intereses financieros, es tratar de conseguir fondos para saltarse las sanciones internacionales que actualmente tiene Corea. Por eso, generalmente los objetivos de este grupo son bancos o empresas y no Doña María o Doña José. No te van a robar el WhatsApp, el grupo Lazarus, a ellos no les interesa, van por otras cosas. Entre los ataques más famosos que tienen esta gente, yo imagino en una oficina ahí colgadito, ¿no? 2016 hicimos esto, etcétera. Está uno que es para una película, que es el robo al banco de Bangladesh. Esto ocurrió en febrero del 2016. Los ciberdelincuentes, no hackers, de Lazarus intentaron robar $1.000 millones desde la cuenta del Banco de Bangladesh en la Reserva Federal de Nueva York. Los intrusos transfirieron fraudulentamente fondos y empezaron a hacerlo, nadie se dio cuenta. En un momento se dieron cuenta, un guardia de seguridad vio que se atascó una impresora y dijo, ¿qué está pasando? Que esa impresora tenía un rol importante y se dio cuenta, dice, acá está pasando algo, llamó y bueno, la cuestión es que les cortó el chorro a los ciberdelincuentes y solo lograron robar $81 millones, pero lo hicieron. Después, otro episodio famoso es la distribución del ransomware WannaCry. No sé si se acuerdan. Sí, un ransomware es un tipo de virus que lo que hace es secuestrar o cifrar los datos de una computadora. A vos te dejan prácticamente inutilizado una base de datos, una computadora o archivos, etc. Este grupo lo distribuyó, llegó a contaminar 300.000 computadoras en 150 países diferentes. Entre las víctimas se encontraba nada más y nada menos que el Servicio Nacional de Salud británico, donde el ataque llegó a bloquear equipos en hospitales. Se cancelaron más de 19.000 citas médicas y se estima que esa operación tuvo un costo para el Reino Unido de $112 millones. Con el tiempo, sobre todo a partir de la pandemia y el auge de las criptomonedas, la economía 2.0, Lazarus empezó a especializar no solo en bancos tradicionales, sino en casas de cambio de criptomonedas, porque también ahí hay mucho dinero. Y en el 2018 sustrajeron $530 millones de él era en la criptobolsa o la casa de cambio más importante de Japón de criptomonedas, que se llamaba CoinCheck. Y de paso, ese mismo año robaron 390 millones del Banco Central de Malasia. Más cerca acá, en América Latina, en Sudamérica concretamente, llegó a robar fondos de bancos en Ecuador, por ejemplo. Eso fue en el año 2010. Ante esta amenaza, las diversas agencias de seguridad, como el FBI, el NCS, que es británica, han empezado a emitir alertas técnicas y guías de mitigación, sobre todo para el sector financiero. Así que ahora dicen estar un poquito más preparados. Pero sin embargo, el último ataque importante que tuvo el grupo Lazarus lo hizo este año, robando nuevamente una casa de intercambios de monedas, de criptomonedas. Es decir, que el grupo sigue activo y muy fuerte. Yo recuerdo que hace algún tiempo, cuando empezó todo el conflicto que luego deriva en la guerra entre Rusia y Ucrania, hubo algunos intentos de lo que se denomina en estos tiempos la guerra híbrida. La guerra híbrida es un concepto novedoso porque es, por un lado, ejército clásico, ataque clásico militar, más conflictiva social y además cibernética. En el caso de Estonia, que es un país que al terminar la Unión Soviética era un país que estaba en el esquema de la Unión Soviética, esquema económico de la Unión Soviética, quedó, digamos, aislado y sin dinero, con la billetera vacía, armó un estado digital. Allí en Estonia todo se realiza por vía digital, el 99% de los trámites públicos son digitales, y una de las primeras acciones que tomó
la Unión Soviética, perdón, Rusia, para, digamos, como parte de su campaña de presión de lo que luego termina en la invasión de Ucrania, era sobre esa zona, el viejo imperio, la vieja zona del imperio soviético, digamos, ¿no? Atacó el mundo cibernético de este país y lo dejó a oscuras, detuvo todo el país por 24 horas. Fue una crisis impresionante. O sea que estamos hablando de algo que no es que no es un misterio ni ciencia nada, ficción. Ciencia ficción. Es un nuevo campo de batalla, el ciberéter. Exacto. Bueno, a ver, no solamente Corea ni Rusia, Estados Unidos también. Sí. Hay casos notorios donde está Snowden y además que contaba justamente, él trabajaba para la NSA, que es la agencia, viene a ser la CIA, pero de las comunicaciones digitales, y contaba cómo hacían para conseguir información. En fin, eso luego termina él asilado en Rusia. Y hay otros casos más también, que quizás con menos ruido, pero es un tema, es un campo nuevo que el mundo enfrenta y está en lo cotidiano de las noticias que tenemos en los diarios y en las redes.